En un mundo en el que quisiéramos que Estados Unidos vuelva a ser el referente de Occidente, Chile para América Latina y la India para el mundo asiático, en esta tercera década del siglo XXI estamos viendo la invasión cobarde, injusta e innecesaria de un imperio militar de gente pobre, la Rusia de Putin, contra un pueblo valiente y dispuesto a morir por defender su tierra, su hogar y su libertad, los ucranianos. Estamos volviendo a vivir los horrores de las guerras mundiales, sumados a la amenaza nuclear en un mundo contaminado de mentiras, desinformación y, por si fuera poco, de ataques cibernéticos. El brutal impacto social y económico para el mundo es evidente ya, y la recomposición geopolítica del planeta también. Para hablar de estos temas de crucial importancia en este momento de angustia y dolor para la especie humana, tengo el privilegio de presentarles a Héctor Chamiz, doctor en Ciencias Políticas de Columbia, profesor en la Universidad de Georgetown, después de haberlo sido en Brown y Cornell. Es columnista en el diario español El País, contribuye con frecuencia con diarios argentinos y canales de televisión como CNN y NTN 24. Fue fellow en el Centro Woodrow Wilson en Washington, en la Universidad de Cambridge y en la Central Europea de Budapest. Ha escrito libros y numerosos artículos en las mejores revistas académicas sobre los temas que importan al mundo de hoy. Doctor Chamiz, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cuál debe ser el estado mental de un gobernante, en este caso un tirano aislado y desconfiado hasta de su sombra, para decidir una invasión como la de Ucrania y calcular tan mal y con tanta arrogancia su estrategia y las posibles consecuencias de su locura? Sí, aparentemente una cantidad de errores de cálculo importantes y errores estratégicos, logísticos, de suministro de energía, de combustible y de alimentos para sus tropas. Lo del estado mental, bueno, todo tirano tiene un estado mental complicado, digámoslo así. Es característico de los tiranos la paranoia, el encontrar enemigos en todos lados, el aislamiento, por consiguiente, y no lo sabemos a ciencia cierta, pero también el rodearse de gente que solo le dice aquello que quiere escuchar. Y eso es muy grave desde el punto de vista psiquiátrico, pero es grave para la estabilidad y la seguridad del mundo, por supuesto. Claro, y más con un hombre que tiene tanto poder y que puede usar con tanto terror y destrucción. Doctor Chamiz, analistas serios afirman que Putin entró a un laberinto sin salida y que su guerra, la tiene perdida. Desde la óptica moral, porque ha cometido crímenes de guerra encima de una agresión unilateral e injustificada. Y en el campo militar, porque nunca esperó encontrar a un pueblo y ejército ucranianos dispuestos a defender su tierra y su hogar. La pregunta es si la invasión terminará pronto o será un conflicto de desgaste que conduzca a Rusia a escenarios de crisis interna que la haga incontrolable. ¿Qué piensas de esto? Puede ser, si se prolonga puede ser. También hay otros que especulan con la escena del búnker, ¿no? La escena del búnker quiere decir el tirano que se suicida o que la burocracia, la alta burocracia alrededor de él lo elimina porque ha sucedido, golpes palaciegos y demás. Pero también es cierto que Rusia es un poder de segundo o tercer nivel. Rusia es una economía del tamaño de Brasil con armas nucleares, con un despliegue logístico erróneo, como decía antes, con problemas muy importantes en términos de llevar adelante una estrategia militar y con armas nucleares, que eso lo hace aún más peligroso, porque de fracasar en la guerra convencional, la tentación de Putin podría aumentar en el sentido de usar armas nucleares. Claro. O sea, el hecho de que le esté saliendo todo mal a Putin lo hace incluso más peligroso. Así es, esa es la idea. Doctor Chamiz, el ejército ruso no parece ni tan moderno ni tan letal como se pensó. Ya mencionábamos algo del tema. La OTAN reporta que en un mes de conflicto, Rusia ha tenido más de 15.000 bajas. Además, han muerto 15 militares de alto rango rusos, lo cual afecta a los planes de avanzada del ejército de Putin. Como parámetros de comparación, Estados Unidos en 20 años de guerra en Afganistán e Irak perdió 7.000 soldados. ¿Parece o es Rusia más débil de lo que pensábamos? No, es más débil de lo que pensábamos, es más débil de lo que pensaba Putin seguramente. Lo habría pensado 2 veces, tal vez.
Y ahora ya es muy tarde. Y vuelvo a la pregunta inicial, Dionisio, lo del estado mental, porque en las historias de guerra es común el líder, el comandante que comienza a fallar en su juicio, en su cálculo, que comienza a sentirse aislado y que en definitiva actúa de acuerdo a las percepciones que pueden ser acertadas o pueden ser erróneas. Y el tema de las percepciones en un conflicto es fundamental, porque guerra tras guerra han jugado un papel muy importante. Cómo se percibe lo propio y lo ajeno, en el sentido de fuerzas, de cálculos, de estrategias de unos y de otros. Yeah. Doctor Shamis, además de que están en juego los valores de Occidente, la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, ¿qué sucede si Putin logra consolidar la invasión y la OTAN y Occidente se lo permiten? Es una gran pregunta. OTAN tiene frente a sí un dilema, Occidente en ese sentido tiene un dilema que es si hay espacio para la neutralidad. Ha habido hasta ahora 3 países neutrales en Europa Occidental: Suecia, Finlandia y Suiza. La idea de neutralidad para esos países era mantenerse al margen del conflicto este-oeste, de la gran confrontación en la bipolaridad, pero ya eso creo que va a dejar de ser. Suecia y Finlandia han firmado muchos acuerdos de cooperación con OTAN en la última semana. Ya tenían muchos acuerdos de cooperación desde el año 94. Han enviado equipamiento militar a Ucrania, ambos. Y Suiza, que tiene una tradición de neutralidad desde 1815, ha impuesto sanciones económicas y financieras a Rusia, algo que no tiene precedentes. Yo creo que ahí hay un reacomodamiento de Europa como tal, que es el fin de la neutralidad europea. Y en ese sentido veremos cómo termina, si termina y qué espacio hay para, no sé si para una Ucrania miembro de OTAN, pero sí para una Ucrania con acuerdos de cooperación, que siempre está el misterio de por qué no se hizo en el año 94 eso, cuando negoció Ucrania con el auspicio de Estados Unidos la entrega de las armas nucleares de vuelta a Moscú. Eso queda pendiente de aquel momento. Yeah. Además de ese análisis que haces de las dinámicas que se pueden ir dando en la vida de los ucranianos y del país ucraniano en las próximas semanas o meses, e independientemente del desenlace, ¿cuál es el impacto económico que el mundo ya está sufriendo? ¿Cuál es tu matemática, tu balance? El impacto es importante porque, bueno, hay un problema energético frente a nosotros. No está claro que sea reemplazable el gas ruso y el petróleo ruso. Venezuela no lo será, a propósito del viaje de miembros de la administración Biden. Venezuela no está en condiciones de producir porque PDVSA está quebrada y esquilmada por la corrupción. Pero sí puede ser Canadá, sí puede ser México, sí puede haber fuentes de energía alternativas. La propia Colombia es autosuficiente en energía, puede comenzar a ser exportador con inversiones apropiadas. Ese es el gran dilema. Por el otro lado, las sanciones son verdaderamente impresionantes, ¿no? Que se hayan congelado los fondos del Banco Central de Rusia en el exterior y se le impida de tener acceso para, en definitiva, para pagar servicios de deuda, es verdaderamente impresionante, porque si bien no es un gran poder y lo catalogué hace un momento como tercer mundo, pero sin embargo sí tiene importancia por precisamente su infraestructura militar y su armamento nuclear. Ese es el gran dilema, cómo reemplazar esa energía y cómo Occidente tiene que entender que, bueno, Angela Merkel cometió tremendos errores interrumpiendo y clausurando las fuentes de energía nuclear en Alemania y con la firma del gasoducto con Rusia. Y hoy vemos los resultados de eso. Digo esto porque Angela Merkel siempre fue una líder muy admirada, pero esos son 2 grandes errores estratégicos que ella misma cometió. Así es. Asumamos que Putin es puesto en su lugar, sale de Ucrania y Rusia sigue aislada hasta que pague la destrucción en Ucrania y responda por los crímenes de guerra.
¿Cómo queda el mundo en este escenario respecto a, con el perdón del mundo animal, una fiera herida? ¿Es posible que el pueblo ruso le cobre a Putin de una vez por todas las que le debe? ¿Cómo ves el riesgo de un ataque nuclear por parte de un déspota que lo siente todo perdido? El riesgo es importante. Curiosamente, hoy es inconcebible para nosotros, pero cuando las armas nucleares fueron creadas, cuando la energía atómica fue desarrollada, fue para ser usada, curiosamente. Los historiadores lo han mostrado eso. Historiadores de la Segunda Guerra, historiadores de, bueno, las biografías de Oppenheimer, por ejemplo, que fue el gran desarrollador de la energía nuclear. Y ahora es inconcebible, pero tal vez no lo sea para Putin y tenemos que estar preparados. Bill Cohen, que fue secretario de Defensa de Clinton, republicano además, hay que decirlo, lo vi el otro día en una entrevista por televisión y dijo, bueno, si eso ocurre tendremos que hacer lo que debemos. Si eso ocurre tendremos que salir a defender a nuestra civilización y sacrificarnos como hicieron nuestros mayores en generaciones anteriores en guerras que tuvimos. Y te digo, Dionisio, me conmovió, pero al mismo tiempo qué gran verdad. Sí. Bueno, tampoco podemos como civilización occidente someternos a todo porque, bueno, hay del otro lado alguien que está mal de la cabeza, ¿verdad? Claro. Y la experiencia de la Segunda Guerra ilustra una posibilidad que no debemos descartar. Sí. En esa misma entrevista a Bill Cohen, que fue secretario de Defensa del presidente Clinton, dijo también algo sobre la arrogancia del tirano del Kremlin en querer imponer the rules of engagement, ¿verdad? Las reglas en la invasión que él estaba imponiendo en Ucrania y que pues pretendía que nadie hiciera ni dijera nada o pagaría las consecuencias. Y bueno, fue muy claro también en comparar las afirmaciones del presidente Biden sobre el carnicero Putin y sobre que no debiera pasar ni un minuto más en el poder, y las comparó con otras declaraciones que han hecho otros presidentes que han sido bastante más brutales. Pero bueno, así está la política, ¿no? Pero tienes razón, ese secretario de Defensa dijo lo que había que decir en el momento oportuno. Doctor Chamís, esta terrible, cobarde, injusta e innecesaria crisis está abriendo espacios de oportunidad. La unidad del mundo occidental, un renacer para la OTAN y la búsqueda inmediata, como ya decías, de alternativas energéticas debido a las distorsiones y manipulaciones del Kremlin. Es una cuestión estratégica. ¿Cuál es tu lectura sobre las oportunidades y desafíos que presenta esta crisis? Presenta oportunidades, los desafíos, un poco lo hemos conversado, los hemos conversado. Los desafíos son mantener una Europa unida, una Europa que se ha mantenido unida. Curioso, las primeras sanciones europeas fueron muy leves, pero luego la sociedad europea salió a la calle en defensa de Ucrania. Y en democracia los gobiernos deben escuchar a su sociedad, a diferencia de Rusia, ¿verdad? Lo que genera como oportunidad es una suerte de revitalizar los valores de Occidente, en un momento que Occidente está en crisis y está en problemas serios. Existe una cierta coalición de autócratas para quienes la civilización occidental es un problema, es una amenaza, porque un Occidente en libertad, democracia y próspero es el mal ejemplo para lo que ellos quieren imponer, es el ejemplo contrario. Tenemos que mantener el alerta y tenemos que continuar debatiendo cómo revitalizar el Occidente, no renunciando a los valores, no renunciando a los derechos, las libertades, la democracia y la libertad política y económica, sino reafirmándolos. Y esta yo creo que es una ocasión, porque esto es lo que ocurre cuando un tirano se consolida en el poder y se perpetúa, porque Putin está hace ya 20 años en el poder. Sí. Doctor Chamís, el bloque occidental, los países del mundo libre han dado asistencia militar y humanitaria a Ucrania. No quieren intervenir militarmente, aunque cada día envían más armamento, además de la fuerte batería de sanciones económicas contra el Kremlin. ¿Qué más se puede o debe hacer? ¿Serán suficientes estas medidas para doblegar al gobierno de Putin y poner fin a la invasión? No sé, no lo sabemos.
creo que tampoco uno puede quedarse esperando que Putin demuela Ucrania, que lo está haciendo. Es una demolición. Mariupol, una ciudad en el sur, tiene que ser completamente evacuada porque no hay servicio alguno, no hay infraestructura y bueno, los daños en infraestructura civil y en viviendas son verdaderamente crímenes de guerra que pensábamos que no iban a volver a ocurrir. Aunque dicho sea de paso, sí ocurrieron. Ocurrieron en la ex Yugoslavia en la década de los 90, ocurrieron en Georgia con la invasión de Rusia en 2008, y también ocurrieron con la anexión de Crimea y del oriente de Ucrania a Rusia, donde el ejército ruso hizo en menor escala mucho de lo que está repitiendo hoy aquí. Occidente tiene que recuperar la memoria, porque de vuelta, Occidente, OTAN, es el productor de la prosperidad europea que no se hubiera conseguido sin seguridad, que prosperidad y seguridad han ido juntos en la historia de Occidente. Yo creo que ese es el camino. A veces Europa, Ana Palacio, la ex canciller española, publicó una nota al comienzo de esta crisis muy reveladora con el título que es Europa sonámbula. Que Europa estaba caminando dormida, sin estar alerta para enfrentar esta crisis y hacer lo que es necesario para resolverla. Sí. Y vencer frente al despotismo de Putin. Yeah. Claro, y así como Putin logró salir con impunidad de sus crímenes de guerra anteriores, pensó que lo iba a hacer también esta vez y gracias a Dios Occidente reaccionó. Doctor Chamís, para América Latina, la OEA aprobó una resolución que condena la invasión rusa a Ucrania. 5 países se abstuvieron: Brasil, Bolivia, El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas. ¿Cómo entender esta reacción? ¿Cómo debe ver la diplomacia latinoamericana este conflicto? La diplomacia latinoamericana es confusa sobre su propia identidad muchas más veces que tiene claridad, desafortunadamente. Lo de Brasil se dice tiene que ver con los fertilizantes rusos que son esenciales para la producción agrícola de Brasil. Muy bien. Y como dada su dependencia de ese insumo, se abstuvo. Lo de Bolivia, no sé, tendrá que ver con las mismas razones que supongo que por las cuales Venezuela tiene 2 bases militares rusas, ¿no? Presencia de Rusia en Bolivia. A propósito, hay un dato que es muy curioso a mi modo de ver, es que en la estrategia militar rusa se está intentando quitarle a Ucrania la salida al mar. Eso ha ocurrido con Crimea, ha ocurrido con Odessa, está siendo bloqueada. El bloqueo y el impedimento de salida al mar es una clara estrategia militar de Rusia en esta ocupación. Que Bolivia no se haya percatado de eso, un país que a raíz de una guerra perdió la salida al mar, es verdaderamente bochornoso, diría yo, y para el boliviano de a pie, vergonzoso al mismo tiempo. América Latina tiene que también despertar y darse cuenta que estos que se han perpetuado en el poder, a la Putin, Maduro, Ortega, los Castro, por supuesto, son una receta para esto que estamos viendo en Ucrania con suma brutalidad, pero que también lo vemos en nuestra región en menor escala y en cámara lenta, si se quiere, no todo en una fotografía. Yeah. Doctor Chamís, para terminar, el presidente Biden llamó carnicero a Putin, como ya lo decíamos, y afirmó en Polonia que no era posible que continuara un personaje como este al frente de Rusia. En las últimas horas, el tirano del Kremlin ofreció que reduciría la presión militar en Kiev y otras ciudades. La realidad es que una vez más mintió. Sus cobardes ataques a la población civil continuaron. ¿Cómo calificar la gestión de Biden, muy brevemente, ante la amenaza rusa? ¿Cómo ves los consensos y los apoyos para resolver esa tragedia humanitaria lo antes posible? Sí, la espectacularidad. Macron rechazó usar esa terminología. Tiendo a estar de acuerdo con eso porque no sirve de mucho usar términos con esa espectacularidad. Que lo es, sin duda, pero que el presidente de Estados Unidos se refiera en esos términos, no sé si es lo mejor. No lo sé, honestamente no lo sé.
Creo que OTAN tiene que comenzar a pensar en, supongo que lo estarán haciendo, concentrar tropas en Polonia, que es la frontera occidental de Ucrania más importante, y estar preparados. Y la ayuda humanitaria no da abasto porque es una estrategia, verdaderamente una estrategia deliberada de crímenes de guerra, ¿no? De atacar a la población civil, de decimar a la población civil, de generar un éxodo. Cuando termine esto, tendremos que hacernos cargo, Europa sobre todo, tendrá que hacerse cargo de millones de refugiados y de una reconstrucción de un país grande. Ucrania es el segundo país en tamaño en Europa, Sí. Y tiene 40 millones de habitantes. Sí. No es Georgia, y no lo digo por ofender a Georgia, no es la anexión de Crimea, es una guerra europea de aquellas, ¿no? De aquellas de antes. Sí. Y es lo que en la literatura se llama guerra de transición, una guerra que modifica el esquema de poder de toda una región, sino del planeta. Ya. Por eso las palabras solidaridad, honor y consecuencia tendrán el significado suficiente que merecen cuando el mundo libre occidental se ponga en pie de guerra al lado del pueblo ucraniano y grite a una sola voz, gloria a Ucrania. Dr. Shamir, gracias por tus ideas y reflexiones, como siempre. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad,